Mi prometida fingió un embarazo para retenerme, mientras su madre vaciaba mi cuenta para comprar una casa en secreto. Soy un hombre de 32 años que ha pasado por una situación terrible en mi relación, y pensé en compartirla con ustedes, así que aquí está la historia de fondo. Conocí a Lisa, 28 años, hace unos 3 años a través de algunos amigos en común. En ese momento, tenía un trabajo sólido en una empresa de tecnología. Trabajaba muchas horas y realmente intentaba ascender en mi carrera. No estaba precisamente nadando en dinero cuando nos conocimos, pero ganaba lo suficiente para vivir decentemente, ahorrar un poco y ocasionalmente darme un gusto. No tenía ni idea entonces de lo que se nos avecinaba. Lisa era encantadora y bastante tranquila. Tenía esa vibra de que todo iba a estar bien, incluso si la vida nos presentaba algunos desafíos. Nos llevamos bien de inmediato, y antes de darme cuenta, estábamos saliendo en serio. Todo parecía estar encajando, y después de aproximadamente un año de relación, nos comprometimos. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Sentí que finalmente había encontrado a mi compañera de vida, y estaba emocionado por el futuro que podíamos construir juntos. Tenía esta imagen en mi cabeza de un hogar estable y amoroso donde compartiríamos todos nuestros sueños, incluyendo nuestras metas financieras. Al principio, asumí que estábamos en la misma página sobre asuntos de dinero y nuestros planes futuros. Me imaginaba a nosotros como un equipo sólido, enfrentando cada desafío juntos, juntando nuestros recursos y planeando para esa eventual casa propia. Ya saben, la típica charla de que estamos construyendo un futuro juntos, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar que la idea de Lisa de un buen momento era muy diferente a la mía. Le encantaba derrochar, ya fueran compras compulsivas, cenas elegantes o esas escapadas espontáneas de fin de semana que costaban mucho más de lo que deberían. Y honestamente, no parecía muy preocupada por el costo. Seguía diciéndome a mí mismo, tal vez pueda manejar un poco de gasto extra si la hace feliz. Después de todo, yo era el que traía el pan a casa, y pensé que podía manejarlo. Puede que tengan curiosidad sobre su profesión. Era diseñadora gráfica independiente, le pagaban bien, pero finalmente decidió ahorrar el dinero para nuestro futuro en una cuenta bancaria que acordamos no abrir excepto en emergencias. Las cosas empezaron a cambiar cuando la mamá de Lisa, Karen, entró en escena. Karen siempre había sido una parte importante de la vida de Lisa, una presencia cariñosa, algo sobreprotectora, que tenía sus propias ideas sobre cómo se debían hacer las cosas. No pensé mucho en ello cuando la conocí. Asumí que tener una madre muy involucrada era simplemente parte de los antecedentes de Lisa, pero antes de darme cuenta, Karen ya no solo estaba de visita, prácticamente vivía con nosotros. Ahora, ¿por qué se mudó Karen con nosotros? Bueno, aparentemente, tuvo una mala racha cuando perdió su trabajo. Karen había estado trabajando durante un tiempo, pero los recientes despidos en la escuela donde trabajaba la dejaron sin ingresos estables, y necesitaba un lugar seguro para quedarse hasta que se recuperara. Lisa se sintió mal por la situación de su madre, y siendo la hija cariñosa que es, insistió en que su madre viniera a quedarse con nosotros temporalmente, lo que se suponía que sería un arreglo a corto plazo, solo por unas pocas semanas mientras Karen resolvía sus cosas. Rápidamente se extendió a meses, y con la mudanza de Karen llegó una notable mejora en el estilo de vida que ni Lisa ni yo habíamos presupuestado realmente. Al principio, noté pequeñas cosas que pasé por alto. Había facturas adicionales de comestibles, pedidos más frecuentes de entregas a domicilio e incluso algunos derroches en artículos decorativos y electrodomésticos de alta gama que realmente no habíamos planeado. Pensé que Karen simplemente estaba tratando de instalarse cómodamente después de perder su trabajo y no estaba tratando de hacer un gran cambio en nuestra rutina. Pero luego, mes tras mes, recibía mi extracto bancario y veía que nuestros gastos habían aumentado significativamente. Le preguntaba a Lisa al respecto, y ella decía cosas como: mamá necesita algunas comodidades adicionales después de su mala racha, o que Karen solo estaba tratando de disfrutar un poco más de la vida después de años de ahorrar. Lo entiendo, sí. Has tenido un presupuesto ajustado toda tu vida y de repente tienes la oportunidad de vivir como si valieras más. Es posible que gastes de más, pero aquí está la cuestión. Yo era el que trabajaba duro por cada dólar, y de repente sentí que mi dinero no solo estaba pagando por nuestra vida compartida, sino que también estaba financiando el nuevo estilo de vida de Karen. Empecé a sentir que me estaban tomando el pelo, pero no podía entender cómo ni por qué estaba sucediendo. No suelo ser del tipo que microgestiona cada centavo, pero cuando tus extractos bancarios empiezan a mostrar cargos por cosas que no recuerdas haber aprobado o ni siquiera haber discutido, no puedes evitar preocuparte. Pasé algunos fines de semana revisando nuestros estados de cuenta, rastreando cada gasto hasta el último centavo. Lo que encontré fue inquietante. Había cargos regulares por artículos y servicios de los que ni Lisa ni yo habíamos hablado realmente. Cada mes, las facturas eran notablemente más altas, y
Era casi como si mi dinero estuviera subsidiando silenciosamente un estilo de vida del que no formaba parte. Tampoco eran solo las facturas, era la forma en que Lisa y Karen manejaban las cosas en la casa, tomaban decisiones espontáneas sobre la compra de muebles nuevos o la solicitud de servicios adicionales. Planeaban pequeñas salidas o viajes de fin de semana sin siquiera avisarme de antemano. No me malinterpreten, no estoy en contra de disfrutar de las cosas buenas o de divertirme un poco. Pero solo quería transparencia, necesitaba saber a dónde iba nuestro dinero para poder planificar el futuro, un futuro que había imaginado como algo que Lisa y yo construiríamos juntos. En cambio, constantemente me dejaban en la oscuridad. Sorprendido por grandes cargos en mi tarjeta de crédito y facturas crecientes que estaban agotando mis ahorros y llenando la casa con cosas nuevas innecesarias, a medida que las semanas se convertían en meses, esa sensación de estar marginado en mi propia casa se hacía más fuerte. Siempre me había enorgullecido de ser independiente y de tener el control de mis finanzas, pero ahora sentía que solo era un espectador en las decisiones que afectaban nuestro futuro. Había ahorrado para un posible pago inicial de una casa, algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, pero cada vez que revisaba mi cuenta, parecía que ese objetivo se alejaba cada vez más. Recuerdo una noche, sentado a la mesa de mi cocina, tratando de conciliar nuestros gastos. Cuando finalmente me di cuenta, empecé a sumar gastos que simplemente no tenían sentido y me di cuenta de que había cargos por servicios y artículos que ni Lisa ni yo habíamos discutido nunca. Me impactó mucho haber bajado la guardia y asumir que las cosas simplemente saldrían bien porque confiaba en las personas que amaba. En cambio, me quedé cuestionando cada cargo, cada gasto adicional que surgía sin explicación. Intenté hablar con Lisa al respecto, solo queriendo estar en la misma página. Decía algo como: mira, solo quiero que seamos claros con nuestro dinero para que podamos planificar el futuro que nos prometimos, pero cada vez que lo mencionaba, ella lo descartaba como si yo estuviera pensando demasiado las cosas o siendo demasiado paranoico. Su respuesta siempre era una risa o un encogimiento de hombros casual, como si me estuviera quejando de algo trivial. Eso solo profundizó mi sensación de ser utilizado, no porque me sintiera agraviado directamente por Lisa, sino porque me di cuenta de que la situación en la que me había metido voluntariamente se estaba saliendo de control. En ese momento, comencé a sentirme más como un peón en el juego de otra persona. Había sido generoso, tratando de construir un hogar cómodo para los dos, pero comenzó a parecer que, sin darme cuenta, estaba financiando sueños que ni siquiera eran compartidos. Cada vez que entraba en la sala de estar, tenía esa sensación de inquietud, al ver que todo este dinero se gastaba en artículos estúpidos que no deberían haber costado tanto. Seguía diciéndome a mí mismo que las cosas se arreglarían con el tiempo, que tal vez solo estaba siendo demasiado cauteloso, pero en el fondo sabía que algo andaba muy mal. La forma en que Lisa y Karen intercambiaban miradas cada vez que mencionaba el dinero, y sus rápidos intentos de cambiar de tema o explicar que lo que estaban comprando era de alguna manera beneficioso, incluso si solo eran cosas de lujo innecesarias, todo esto apuntaba a algo más grande que no se me permitía ver. Comencé a lamentar no haber tenido conversaciones más detalladas sobre nuestros planes futuros desde el principio. Pensé que tenía todo bajo control, pero resultó que solo estaba jugando un pequeño papel en un plan más grande que no me incluía por completo. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando finalmente llegué a mi punto de quiebre. Había estado haciendo números y sintiéndome cada vez más agotado al ver cómo nuestra cuenta bancaria perdía dinero mes tras mes. Ya no se trataba solo de las facturas adicionales de comestibles o las entregas a domicilio. Empecé a sentirme totalmente agotado, como si estuviera invirtiendo cada gramo de energía y dinero en una relación que no parecía preocuparse en absoluto por mi futuro. Vale, sé que comprar cosas tan triviales acumulará este coste de dinero. Los números que estaba observando eran desconcertantes cuando lo discutía con Karen, sobre todo porque su llegada coincidió con esta juerga extrema de gastos. Ella se reía estresadamente, alegando que los gastos para dos deberían ser tan altos. Recuerdo una noche particularmente larga en la que estaba sentado solo en casa, con los ojos pegados al extracto bancario extendido sobre la mesa de la cocina. Los números estaban por todas partes. Había ahorrado durante tanto tiempo con el sueño de comprar mi propia casa, y ahora parecía que cada dólar se escapaba debido a estos gastos inesperados. Estaba cansado física, mental y financieramente. Llegué a un punto en el que consideré seriamente terminar las cosas con Lisa. Pensé: tal vez sea mejor romper que seguir alimentando una situación que me está agotando por completo. Empecé a sopesar mis opciones. Siempre había sido el tipo de hombre que creía en luchar por lo que ama, pero incluso yo tenía mis límites. Tenía un negocio que dirigir, facturas que pagar y un futuro que construir. Sentía que me estaban manipulando para que gastara más y más en algo que no era realmente para mí. Cada vez que intentaba plantear mis
preocupaciones sobre nuestros gastos, Lisa simplemente las ignoraba o se reía como si no fuera gran cosa. Me sentía ignorado y solo en la decisión que nos afectaba a ambos. Una noche, finalmente la confronté, le dije, estoy en mi límite, Lisa, no puedo seguir viendo cómo desaparecen nuestros ahorros. Estoy pensando seriamente que tenemos que romper si las cosas no cambian. Recuerdo su expresión, parecía casi herida, pero había algo más allí, algo que no podía identificar. Terminamos yéndonos a la cama esa noche en silencio, con la tensión flotando en el aire. A la mañana siguiente, sucedió algo inesperado. Lisa vino a mí con los ojos llorosos y me dijo algo que nunca vi venir. Dijo que estaba embarazada. Al principio, pensé que tal vez solo estaba tratando de cambiar de tema o calmarme. Pero la mirada en sus ojos era tan genuina que no pude evitar sentirme en conflicto. Todavía estaba enojado por los problemas de dinero, pero ahora este nuevo acontecimiento hacía las cosas aún más complicadas. El bebé estaba repentinamente sobre la mesa como una razón para seguir adelante. Durante los días siguientes, todo cambió. Lisa comenzó a actuar de manera diferente, más cariñosa, más comprometida, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo que podía perder. Noté que el ritmo al que se retiraba dinero de nuestra cuenta comenzó a aumentar. El gasto extra ahora se justificaba como gastos para el bebé, había nuevas facturas de vitaminas prenatales, visitas al médico, ropa de bebé y otras cosas que honestamente parecían destinadas a distraerme del hecho de que nuestra relación se había convertido en una sangría financiera unilateral. Durante ese tiempo, el trabajo fue particularmente estresante, ya que tuve que trabajar horas extras para mantener el embarazo y las nuevas responsabilidades que conlleva tener un bebé. Siempre que le pedía que fuéramos a la ecografía, mencionaba que su médico solo estaba disponible por las mañanas, lo que me hacía imposible acompañarla. Así que siempre le pedía que me enviara fotos de la ecografía. Sin embargo, las fotos que enviaba parecían carecer de autenticidad, como si no fueran imágenes genuinas. En ese momento, no presté mucha atención a esos detalles. Quería creer que tal vez este embarazo sería el punto de inflexión, una llamada de atención para que ambos volviéramos a priorizar nuestro futuro. Seguía pensando, tal vez ahora Lisa finalmente se tome en serio nuestros asuntos de dinero, y podamos volver al buen camino. Al principio, intenté dejar de lado mis dudas y centrarme en lo que esto significaba para nosotros. Lisa estaba encantada, sonriendo, emocionada e incluso un poco aliviada. Parecía que de repente tenía una razón para cambiar, y yo tenía la cautelosa esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Incluso comencé a abandonar mi plan de romper. Me dije a mí mismo que lucharía por nuestro futuro, que estaría allí para ella y para el bebé. Me convencí de que todo este dinero extra gastado era una inversión en nuestra nueva vida como familia. Pero a medida que pasaban las semanas, mis preocupaciones financieras no disminuyeron realmente, simplemente adquirieron un nuevo nombre. Cada vez que iniciaba sesión en nuestra cuenta, veía más y más cargos etiquetados como gastos del bebé. Era casi como si cuanto más hablábamos del bebé, más dinero se necesitaba de repente. Había transferencias frecuentes a una cuenta de la que no estaba completamente al tanto, con notas como fondo para la guardería o tarifa de la ecografía. Al principio, pensé que era normal, pero luego comencé a preguntarme si todo era solo otra excusa para evitar que me fuera. Intenté preguntarle a Lisa sobre estos cargos. Oye, cariño, he notado que últimamente sale mucho más dinero para cosas del bebé, ¿puedes explicarlo? Ella decía algo como, todo es para el bebé, ya sabes, para asegurarnos de que estemos listos, pero su explicación siempre parecía demasiado ensayada, demasiado ordenada. Intentaba pedir más detalles, tal vez incluso 1 o 2 recibos, pero de alguna manera la conversación siempre se apagaba rápidamente. Empecé a notar que cada vez que entraba en detalles, se ponía a la defensiva o cambiaba de tema por completo. Todo empezó a parecer una trampa, una de la que estaba demasiado agotado para escapar. Había estado financieramente agotado durante meses, y ahora me enfrentaba a la posibilidad de gastar aún más para un bebé del que ni siquiera estaba seguro de que fuera real. En el fondo, no podía evitar la persistente idea de que algo no cuadraba, pero cada vez que intentaba confrontarlo, las lágrimas y las promesas de Lisa de un futuro brillante me hacían dudar. La presión aumentaba, estaba trabajando más horas, sintiéndome más estresado que nunca, y el peso de los gastos adicionales me estaba aplastando. El sueño de construir un futuro estable juntos, que una vez pareció tan claro después de nuestro compromiso, ahora estaba nublado por las dudas y la tensión financiera. Me encontraba despierto hasta tarde en la noche, mirando los números, preguntándome si me estaban preparando para el fracaso. A pesar de todo esto, todavía no estaba listo para irme. Quería creer que el repentino cambio de opinión de Lisa y el embarazo eran reales. Quería pensar que esta era nuestra oportunidad de empezar de nuevo, de trabajar juntos para poner nuestras finanzas en orden y crear una vida mejor. Tal vez,
pensé, la idea de un bebé finalmente la hará tomar en serio nuestro futuro. Intenté decirme a mí mismo que el amor era suficiente, que si trabajábamos duro juntos superaríamos esta mala racha, pero no fue fácil. La sangría financiera era constante, y cada día traía una nueva sorpresa en nuestros extractos bancarios. Sentía que me estaban exprimiendo, seguía dándole vueltas a la idea de romper con ella, de reducir mis pérdidas y alejarme de lo que se estaba convirtiendo en una batalla cuesta arriba. Sin embargo, cada vez que me acercaba a tomar esa decisión, Lisa me detenía con sus súplicas sinceras y promesas de cambio, volviendo a la cuenta bancaria donde habíamos guardado el dinero de su trabajo. Sugerí usar esos fondos ya que nuestros gastos se estaban volviendo abrumadores. Lisa se puso sospechosamente ansiosa e insistió en que deberíamos mantenerlo intacto para tiempos más difíciles. Después de una larga discusión, finalmente logré persuadirla, y al día siguiente fuimos al banco y retiramos el dinero, lo que luego me di cuenta de que hizo solo para apaciguarme. Estaba en nuestra sala de estar una noche después de un largo día de trabajo, y Lisa había salido con una amiga para hacer un recado rápido. No estaba husmeando, lo juro, solo estaba tratando de despejar mi cabeza. El día había sido brutal, y necesitaba un minuto para relajarme. Decidí revisar mi teléfono, y mientras se cargaba en el mostrador, noté que su teléfono estaba desbloqueado. Normalmente, ni siquiera lo pensaría, pero mi cerebro estaba dando vueltas sobre los crecientes gastos, los cargos del bebé y las vagas explicaciones. Pensé, tal vez pueda revisar los mensajes rápidamente para ver si me he perdido algo. Desplacé sus mensajes de texto recientes, esperando la mitad de nada fuera de lo común. Pero entonces vi una conversación que me revolvió el estómago. Era una charla con una de sus amigas, Amber. Al principio, no pensé mucho en ello. Tal vez era solo otro control amistoso, pero luego comencé a leer, y la conversación dio un giro. Amber hacía preguntas como, entonces, ¿cuándo le vas a decir la verdad? Y Lisa respondió, no puedo, me dejaría, lo hice por nosotros, no lo entendería. La conversación continuó. Amber dijo algo como, pero Lisa, ¿cómo puedes seguir mintiendo sobre estar embarazada? No es justo para él, y Lisa respondió, lo sé, pero es tan terco. Estaba a punto de dejarme por los problemas de dinero de todos modos. Pensé que si le decía que estaba embarazada, se quedaría. Me ama demasiado como para dejarme ir. Me quedé helado. De repente, todo encajó, los retiros adicionales, los gastos del bebé que no cuadraban y las constantes garantías de Lisa. No era que el bebé no fuera real, era una mentira para evitar que me fuera. Un movimiento desesperado de su parte. Releí la conversación varias veces, cada vez sintiéndome más traicionado. Lisa había fingido para asegurarse de que no la dejaría, para encubrir los problemas de dinero que habían estado agotando nuestros ahorros. A la mañana siguiente, supe que no podía dejar que esto se pudriera dentro de mí por más tiempo. La confronté tan pronto como llegó a casa. Recuerdo la expresión de su rostro cuando comencé, Lisa, necesito hablar contigo. Vi tus mensajes en tu teléfono. Durante un largo momento, se quedó en silencio. Finalmente, habló. Lo siento, dijo, casi suplicando, lo hice porque te amo y tenía miedo de que te fueras. Sé que estuvo mal, pero no podía soportar la idea de perderte. Pensé que si te hacía creer que estaba embarazada, verías que hablaba en serio sobre nosotros. Quería que tuviéramos un futuro juntos. Casi quería creerla. Sabía que este no era solo un movimiento frío y deliberado, era una decisión emocional impulsada por el pánico, nacida del miedo. La conversación se prolongó. Durante lo que parecieron horas, Lisa seguía diciendo que me amaba y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Escuché, le dije que estaba confundido, no solo por la mentira, sino por todo el dinero que había estado desapareciendo. Le pregunté directamente si los retiros adicionales y los gastos del bebé eran solo parte del encubrimiento de su falso embarazo. Dudó un momento, luego dijo que sí, admitió, necesitaba una forma de justificar todos los gastos adicionales. Pensé que sí. Creías que nos estábamos preparando para un bebé, no me dejarías. Y hay una cosa más, todos estos gastos también fueron para ayudar a mamá a pagar una deuda con un amigo cercano. Estaba en una situación difícil, y sabía que si lo cubría, evitaría que se mudara y desestabilizara todo aún más. Nunca quise que pareciera una manipulación, todo fue hecho por amor. Lo juro, todo en mí gritaba que me fuera, que me alejara de las mentiras y la manipulación financiera, pero una parte de mí, probablemente la parte que siempre se había aferrado a la esperanza de un futuro mejor, dudó. Recordé los momentos en que habíamos sido felices, los sueños que habíamos compartido, los planes que habíamos hecho para una vida estable y amorosa. ¿Podría realmente dejar todo eso ir por una mentira? ¿O estaba dispuesto a perdonar e intentar reconstruir, incluso si eso significaba lidiar con las consecuencias de un engaño que me había costado mucho? La miré a los ojos y le dije, Lisa, estoy herido y confundido,
no sé si puedo volver a confiar en ti, pero también sé que todavía te amo. Me estás pidiendo que me quede después de todo esto, necesito saber que estás comprometida a cambiar, no solo por mí, sino por nosotros. Extendió la mano y me agarró la mía. Te prometo que lo arreglaré, dijo con seriedad. Lo hice porque tenía miedo, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Te amo y no quiero perderte. Sé que metí la pata, pero por favor, dame una oportunidad para arreglar las cosas. Ese momento fue uno de los más difíciles de mi vida. Incluso con su explicación, no podía deshacerme por completo del sentimiento de traición y manipulación, su justificación, la idea de que hizo esto para quedarse conmigo y para ayudar a su madre a pagar una deuda. Fue un intento desesperado, aunque fallido, de mantener la apariencia de nuestro futuro juntos, sin embargo, a pesar del gran peso de sus palabras, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos reconstruir lo que una vez tuvimos. Una noche, después de un día particularmente difícil lleno de estrés sin fin, me encontré vagando sin rumbo, tratando de despejar mi cabeza. Terminé cerca de la parte trasera de nuestro edificio de apartamentos. Fue entonces cuando noté que un hombre se acercaba. Tenía alrededor de 55 años, y cuando se acercó, reconocí el brillo familiar en sus ojos. Me tomó un momento darme cuenta de que era el padre de Lisa. Hasta ahora, no había tenido mucha interacción con él, no estaba realmente presente en sus vidas. Karen y él se divorciaron hace mucho tiempo, por una razón que nunca me dijo, pero esta noche, su expresión era intensa, y estaba claro que tenía algo importante que decir. Hijo, parece que tienes algo importante en mente, dijo. Murmuré algo sobre estar cansado, miró alrededor del callejón para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego se acercó un poco más. ¿Alguna vez has sentido que te están engañando?, preguntó. Casi me río de la vaguedad de su pregunta, pero luego me di cuenta de que no estaba hablando en acertijos. Asentí vacilante, sin saber a dónde iba con esto. Continuó. Sé sobre el dinero extra, que ha estado pasando realmente con todos esos supuestos gastos del bebé. No pude evitar preguntar, ¿qué quieres decir? ¿Cómo lo sabes? Hijo, dijo. He visto suficiente en mi vida como para reconocer cuando se están aprovechando de alguien. Trabajo en bienes raíces y finanzas, y a lo largo de los años he escuchado rumores sobre situaciones como la tuya. Sé sobre los retiros de tu cuenta, los cargos que has estado llamando gastos del bebé, no son lo que parecen. He llegado a saber que están usando tus fondos para acumular un pago inicial para una casa, no para ustedes dos como familia, sino para ellos mismos, para comenzar un nuevo capítulo lejos de todo aquí. Y cada transferencia inexplicable, cada vaga explicación que Lisa me había dado, de repente todo tenía sentido. El dinero no estaba desapareciendo al azar, estaba siendo desviado para financiar un proyecto secreto que no tenía nada que ver con nuestro futuro juntos. No pude evitar preguntar, ¿cómo sabes todo esto? ¿Quién te lo dijo? Respondió. A lo largo de los años, he construido relaciones en mi línea de trabajo y he estado atento a lo que realmente sucede. No me sorprendió cuando comencé a escuchar rumores sobre la situación de Lisa. Mira, las dejé hace años porque vi de primera mano cómo manipulaban a todos a su alrededor, incluyéndome a mí. Drenaron mis finanzas y no podía permitir que me usaran como un peón por más tiempo. Entonces, me estás diciendo que todo, el embarazo falso, los cargos adicionales, todo fue solo para evitar que me fuera mientras usaban mi dinero para su propio beneficio. Logré decir. Él asintió. Exactamente, necesitaban que creyeras en un futuro compartido para que no te fueras. Mientras tanto, han estado ocupados preparando su propio plan de escape, un plan que te deja pagando la factura de todos estos gastos. Todos mis sueños de construir un futuro con Lisa, de ser su pareja, no su cuenta bancaria, se derrumbaron a mi alrededor. Esto no puede ser verdad, susurré, aunque en el fondo ya sabía que lo era. La evidencia estaba allí, los crecientes extractos bancarios, esa conversación secreta en su teléfono y ahora esta revelación de su propio padre. Antes de darse la vuelta para irse, el padre de Lisa metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel arrugado. Aquí, dijo, ofreciéndomelo, tengo algunos detalles, fechas, montos, incluso una dirección donde han estado buscando propiedades. No te digo que los confrontes todavía, pero necesitas ver la imagen completa antes de tomar cualquier decisión. El papel detallaba varias transacciones, cada una claramente relacionada con los supuestos gastos del bebé, y en la parte inferior, había una dirección que parecía un anuncio de bienes raíces. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, pregunté. Puso una mano firme sobre mi hombro. Haz lo que tengas que hacer, hijo. No dejes que te mantengan en la oscuridad. Tu futuro es demasiado importante para desperdiciarlo en una mentira. Aclara tus hechos, y si es necesario, lleva esto a las autoridades. Mereces saber la
Verdad y mereces reclamar lo que es tuyo por derecho. Supe entonces lo que tenía que hacer a continuación. La verdad había salido a la luz, y no podía dejar que Lisa y su madre siguieran usándome como una fuente de dinero. Era hora de enfrentar el panorama general y descubrir cuán profunda era esta manipulación. Cuando regresé a casa, no pude quedarme callado por más tiempo. Estaba decidido a confrontarlas de frente. Encontré a Lisa y a su madre en la sala de estar, disfrutando de mi dinero robado. Presenté todos los hechos y conté todo lo que había descubierto hasta ahora sobre su plan financiero. La habitación se quedó en silencio mientras gritaba: ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron traicionar mi confianza así? Ninguna de las dos mujeres pudo ofrecer una respuesta convincente. Abrumado por la ira y el dolor, arremetiendo, agarré mis llaves y salí de la casa. Las dejé allí de pie, atónitas, en silencio. Una puntuación final y amarga al final de una relación que me había costado más que solo dinero. Puso una mano firme sobre mi hombro. Haz lo que tengas que hacer, hijo. No dejes que te mantengan en la oscuridad. Tu futuro es demasiado importante para desperdiciarlo en una mentira. Aclara tus hechos, y, si es necesario, lleva esto a las autoridades. Mereces saber la verdad y mereces reclamar lo que es tuyo por derecho. Después de esa noche en el callejón, pasé los siguientes días en estado de shock. Cada vez que iniciaba sesión en nuestra cuenta bancaria, cada cargo inexplicable, cada misterioso gasto del bebé, era un doloroso recordatorio de cómo me habían manipulado. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese trozo de papel arrugado del padre de Lisa, una mezcla de fechas, montos incluso una dirección de bienes raíces que confirmaba mis peores sospechas. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que se hiciera más daño. Mi primer paso fue organizar toda la evidencia que había recopilado durante los últimos meses. Imprimí todos los extractos bancarios que pude encontrar, destacando meticulosamente los retiros misteriosos que nunca había aprobado. Clasifiqué los correos electrónicos, mensajes de texto y capturas de pantalla de esa conversación secreta en el teléfono de Lisa con Amber. Cada pieza de evidencia incriminatoria fue preservada. Recopilé todo en una carpeta digital masiva en mi computadora e hice múltiples copias de seguridad en unidades USB y almacenamiento en la nube. No podía arriesgarme a perder ninguna de estas pruebas, especialmente porque serían la base de mi demanda legal. Había pasado meses rastreando cada dólar, y ahora era todo lo que tenía para demostrar que estaba siendo manipulado financieramente y que se estaban aprovechando de mí. Una vez que me sentí seguro de que todo estaba documentado, me puse en contacto con un amigo que tenía algo de experiencia en asuntos legales. Le expliqué toda la situación, cómo Lisa había fingido un embarazo, el alarmante aumento de los retiros bancarios etiquetados como gastos del bebé, y la evidencia condenatoria de su propio padre que confirmaba que el dinero se estaba transfiriendo para financiar una compra secreta de una propiedad. Mi amigo escuchó atentamente y me sugirió que hablara con un abogado especializado en casos similares. Empecé a investigar abogados locales, leyendo reseñas, y finalmente encontré uno con un sólido historial en casos similares. Programé una reunión, nervioso pero decidido a recuperar el control de mi vida. Finalmente llegó el día de la reunión con el abogado. Presenté mi cronología de eventos, desde los primeros días de nuestro compromiso y los crecientes gastos hasta el descubrimiento de mensajes de texto secretos, y le entregué la carpeta. Expliqué cada prueba con sumo detalle, los extractos bancarios con discrepancias resaltadas, las capturas de pantalla de los mensajes de texto secretos de Lisa con Amber e incluso ese trozo de papel arrugado que me dio su padre. El abogado escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias o solicitando más detalles sobre transacciones específicas. Después de revisar minuciosamente mis documentos, dijo: tiene un caso sólido aquí. Lo que ha experimentado es un claro abuso de confianza y constituye fraude financiero, conversión y apropiación indebida de fondos. Tenemos motivos para presentar una demanda no solo para recuperar su dinero, sino también para responsabilizarlos legalmente por fraude y robo. En términos legales, podemos presentar cargos por incumplimiento del deber fiduciario y conversión, esencialmente robando su dinero para su propio beneficio. Durante las siguientes semanas, mi abogado y yo trabajamos en estrecha colaboración para construir un caso legal sólido. Redactamos una notificación formal para Lisa y su madre, en la que describíamos nuestras reclamaciones y exigíamos una contabilidad completa y transparente de cada fondo retirado de mi cuenta. En nuestra notificación, citamos específicamente los fundamentos legales: fraude, incumplimiento del deber fiduciario y conversión. Detallamos cómo los gastos del bebé no eran más que una farsa diseñada para ocultar el hecho de que estaban canalizando dinero hacia una empresa inmobiliaria personal, un pago inicial de una propiedad que planeaban comprar sin mi conocimiento o consentimiento.
Como era de esperar, las respuestas de Lisa fueron evasivas, sus respuestas fueron vagas, llenas de excusas sobre gastos necesarios para el bebé, y su tono era defensivo cada vez que intentaba restar importancia a mis preocupaciones. La creciente evidencia que había recopilado hablaba mucho más alto. Mi abogado me aconsejó que tuviera paciencia y dejara que el proceso legal siguiera su curso. Llegó el día de mi primera audiencia en la corte, mi abogado me presentó y comencé a presentar mis pruebas, pieza por pieza, los extractos bancarios con discrepancias resaltadas, las capturas de pantalla de mensajes de texto secretos y, por supuesto, las notas manuscritas del padre de Lisa que corroboraban todo. Hablé con claridad y desde el corazón, relatando cómo me habían manipulado para financiar una vida que nunca fue destinada a ser mía, y cómo cada cargo inexplicable no era más que un robo de mi futuro. El juez escuchó atentamente, con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación mientras detallaba el alcance del abuso financiero. Después de mi testimonio, el abogado contrario argumentó que los gastos eran legítimos y que las acciones de Lisa eran simplemente medidas desesperadas tomadas durante un momento difícil. Sin embargo, gracias al cuidadoso interrogatorio de mi abogado y la abrumadora evidencia que habíamos presentado, el juez no se dejó influir, ordenó una auditoría independiente de todas nuestras transacciones financieras y programó más audiencias para revisar las conclusiones del auditor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron los resultados de la auditoría independiente. El informe del auditor confirmó que una parte significativa del dinero retirado de mi cuenta, que había sido etiquetado casualmente como gastos del bebé, de hecho se había desviado para financiar el pago inicial de una propiedad que Lisa y su madre planeaban comprar en secreto. El informe detallaba cada transacción, mostrando un patrón claro e inquietante de manipulación financiera. Cuando el juez revisó el informe, falló decisivamente a mi favor. También impuso condiciones estrictas a cualquier transacción financiera futura entre Lisa y yo, exigiendo la supervisión de un tercero neutral hasta que la confianza pudiera reconstruirse. Pero eso no fue todo. El tribunal no se tomó este asunto a la ligera, dada la extensa evidencia de fraude, conversión e incumplimiento del deber fiduciario. El juez impuso severas medidas punitivas contra Lisa y su madre, además de que se les ordenó devolver todos los fondos malversados. Cada una de ellas tuvo que pagar daños punitivos sustanciales, con la intención de servir como elemento disuasorio contra tal comportamiento fraudulento en el futuro. Con el fallo legal a mis espaldas, comencé a reconstruir mi vida desde cero. Inmediatamente corté cualquier vínculo financiero con Lisa y me aseguré de que todas las transacciones futuras estuvieran protegidas por controles estrictos y límites claros. Además, busqué la guía de un asesor financiero que me ayudó a reestructurar mi presupuesto e implementar medidas de seguridad para evitar futuras sorpresas. Comencé a reconstruir mis ahorros, tomando precauciones adicionales con cada decisión financiera. El proceso fue minucioso, pero cada pequeña victoria me recordaba. Comparto mi historia aquí con la esperanza de que pueda ayudar a alguien más que se encuentre en una situación similar. Si se siente atrapado, manipulado o abrumado por la traición, sepa que tiene todo el derecho de defenderse.